Lo que nos cuentan que hace a este avión especial es que este era un avión ejecutivo. Vaya, era un avión de lujo, de vuelo privado únicamente. Entonces vamos a verlo por dentro. El excusado. Ah, ¿o será este el excusado? Sí, se le da. Ah, sí, güey. Es el excusado. No mames, qué chingón. Aguas, porque igual y todavía tiene un recuerdo. Sí, hay que tener un tiburón aéreo. Amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en un lugar muy peculiar, muy inusual, al menos para mí, pero resulta que en el mundo de la aviación ver algo de esta índole no es en lo absoluto raro. Hoy me encuentro en un cementerio de aviones, para ser específico en el cementerio de aviones del Aeropuerto Internacional de Toluca en México, que es, como suena, un lugar en el cual vienen a descansar restos de aeronaves de todo tipo. ¡Guau! Este escenario es flipante. Restos de aviones por doquier, alas, motores, turbinas. Y por lo que me platican los expertos que me están aquí guiando, este escenario es normal en los aeropuertos. De hecho, cada aeropuerto tiene su propio cementerio en el cual se llevan los aviones que ya llevan mucho tiempo abandonados, que deben mucho tiempo de uso de suelo o que simplemente ya no funcionan. Y si nos situamos en el ciclo de vida de un avión, un lugar como este, un cementerio de aeronaves, representa el penúltimo peldaño en el ciclo de vida de un avión. Vaya, después de aquí no les queda más que irse ya a la chatarra, a venderse por piezas como metal fundido, comprimido. ¡Guau! Sin duda, esto es algo digno de ser compartido. Realmente yo lo vi hace unas semanas que venía manejando por acá. Lo vi a través de una reja y dije, ¡holo borgo! Esto está flipante, estaría bueno para documentarlo. Me moví por ahí, resulta que un buen amigo tenía contacto por acá para que me dejaran entrar. Y así fue como se logró. Así que bueno, hoy vamos a estar dando un recorrido por el cementerio de aviones del aeropuerto de Toluca. Esto va a estar cool, esto va a estar sumamente interesante. Vamos a darle. Comenzamos con estos dos gemelitos, estos dos aviones, un par de Boeing 737 que pertenecían a la compañía Global Air. La historia muy breve es que estos aviones los habían traído aquí como para que siguieran funcionando, siguieran trabajando, pero al cabo de unos 6 meses no se llegó a ningún acuerdo, entonces los trajeron ya mejor al área de chatarra, en donde llevan a la fecha en que grabo esto ya poco más de 18 meses. 18 meses aquí parados. Y qué locura pensar que, vaya, sí funcionan. En teoría estos aviones sí siguen sirviendo. Qué loco, ¿no? Porque piénsenlo, uno de estos bebés nuevos cuesta un mínimo de 80 millones de dólares. O sea, este es mucho dinero. Y lo que tiene de interesante es que se puede entrar. Entonces vamos a ver. Ok, sí ya se ve desgastado, pero vamos a ver por adentro. ¡Órale! Miren qué locura, como con toda la humedad, los cambios de climas, ya se les ha hecho moho a los asientos. Este cinturón en efecto está lleno de hongos. Ya de haber vida aquí, ¿no? O sea, ya se han de haber creado organismos, sin lugar a duda. Pues a ver, siendo tan sincero, no lo veo muy viejo. O sea, de que he volado en aviones más viejos, si sigue funcionando, no se me haría raro que una aerolínea lo comprara. Porque sí, como las inversiones para un avión son tan altas, les digo, es de un mínimo de 80, 90
millones de dólares por un avión de esta magnitud. No es raro ver que ciertas aerolíneas que no son tan masivas, tan internacionales, compran aviones usados, y las que no compran usados suelen licear aviones nuevos, porque sí, hacer una inversión tan grande, o sea, piénsenlo, 90 millones de dólares son cerca de 1,000 millones de pesos, o sea, es muchísimo dinero. Entonces no es raro para nada que se liceen aviones. Como dato interesante, ni siquiera el avión presidencial de México era propiedad de México, o sea, era liceada esa cosa. Sí, que alguien haga este tipo de inversiones tienen que ser aerolíneas muy de verdad muy grandes. Y wow, sí, los hongos es una cosa alucinante. Miren esto. Ish. Sinceramente nada que una lavadita no arregle, ¿no? Ay no, sí es un hongo espeso esto. Pero a ver, dentro de todo bastante funcional todavía. A ver, esta es la zona de la cafetería, ¿no? Donde los y las sobrecargos preparan los alimentos. Este es uno de los asientos de sobrecargos. Salida trasera. Otra por aquí. Y el baño, ¿se podrá entrar? Ah, sí se puede. Y a ver si no me encuentro algo horrible. No, miren. Nada demasiado asqueroso. Pensé que sí iba a haber cucarachas o algo, pero no. Hasta Kleenex cargados tiene todavía. ¿Qué tal, ¿Alguna vez habían estado dentro de un avión abandonado? Yo tampoco. Primera vez para ambos. Enhorabuena, capos, enhorabuena. Miren, tiene hasta hojas de migración. Ah, qué loco está esto, chequen. Del gobierno de Bahamas. Este avión solía volar a las Bahamas, entonces, órale. Ajá, miren, ahí está. Solía ser de Global Air. Un Boeing 737. Sí se podría aún comprar, incluso, chequense esto, o sea, podría ser una compra muy exótica. Lo compras y construyes aquí una pequeña casa, un pequeño restaurante. ¿Verdad? Un restaurante. Un restaurante elegante. No, pero sí, imagínense, incluso, a ver, no sé si recuerden, una vez en el canal fuimos a un Airbnb que eran avionetas. Entonces se me ocurre un Airbnb que sean aviones. Pues está fancy. Esta es la suite, la presidencial. Sí está grande, o sea, ¿qué tendrá esta superficie? Mínimo unos 100 metros cuadrados, algo por ahí. Es un espacio digno. Ay, miren, podemos entrar también a la cabina del piloto. Wow. Ay, perro, esto está bien cool. Entonces, miren, piloto, copiloto. Wow, nunca en mi vida creo entenderle a tantos comandos que tienen los aviones. Es súper complicado. Ah, miren, este está cerrado y todo. Órale. Kleenex. No, todos los insumos acá siguen. Y si se preguntaban dónde es que van las maletas, incluso los perros, bueno, los perros que no tienen el permiso de compañero, porque ven que ya hoy en día ya se permite que ciertos animales con permiso puedan ir adentro del avión, pues van aquí abajo. Miren, al parecer son como diferentes compartimientos. Yo pensé que era un enorme compartimiento todo, pero no. Estos dos son los únicos dos que están funcionales todavía, que podrían rescatarse, y todo lo demás ya es chatarra, que comienza cruzando esta reja de aquí. Wow, pues sí le estimo que hay unos 20 aviones, yo creo, acá. No, más, miren para allá. Sí, tal vez poco más de 20 avioncitos que están aquí. Algunos bastante enteros todavía, bastante con estructura, como este que está por acá. Ese se puede distinguir todavía muy bien. Y otros que sí ya están completamente deshechos, como ese pequeñín de ahí. Ya sirve de lienzo para grafiteros. Este de acá, vaya, no es tan grande como un avión comercial como el que nos acabamos de subir, un Boeing 737 o un Airbus A320 o algo así, pero lo que nos cuentan que hace a este avión especial es que este era un avión ejecutivo, vaya, era un avión de lujo, de vuelo privado únicamente. Entonces vamos a verlo por dentro. A ver. Ah, este sí está muy jefe, wow. ¡Úpale! Sí, no, en efecto este era súper ejecutivo. ¡Ah, wow! Miren esta belleza. Miren aquí el baño. Ah, tenía aquí su closetcito y todo. Ah, cabrón. Oye, mira, esto está rarísimo, güey. Como que en el baño hay un asiento por si quieres ver al otro cagar o no sé, mira. Al Mile High Club, hermano. Sí. ¿Por qué habría un asiento así en el baño, güey? No, espérate, de hecho ni hay excusado acá, güey. Tal vez no es un baño. No, ese sí, levanta eso, ese es el excusado. Ah, ¿o será este el excusado? Sí, se levanta.
Ah, sí, güey. Es el excusado. No mames, qué chingón. Aguas, porque igual y todavía tiene un recuerdo. Sí, hay que tener un tiburón aéreo. Guau, oye, qué VIP está esto. Guau. Memen, qué lujo. Y es interesante ver un avión con esta distribución, porque realmente si lo piensas no es un tamaño tan grande, pero como le quitan los asientos, le quitan pues obviamente todo lo que está destinado para que sea un avión comercial, se ve súper amplio, se ve súper espacioso. Nunca me había subido a un avión así, nunca. Ni abandonado ni en servicio. Y si era de un super player, porque miren el color de los asientos, o sea, memes. Este color de asientos, no cualquiera, de que yo quiero mi avión con asientos color menta, por favor. Ay, sí se recuestan rico. Estamos suponiendo que seguramente se vuelve en cama. Y, miren las teles. Eran de las teles que tenían su VHS incluido. Ay, mamoncito. No, estas eran de las caras. Miren, tenía acá sus enchufes. Guau. Incluso es con cortinas como automáticas y toda la cosa. Miren qué perturbador. Un buen de moscas ahí tiradas. Cáncer en paz, amiguitas. Querían vivir en el pleno lujo. E irónicamente terminaron muriendo. Órale, ¿cómo habrá llegado este avión al cementerio? Porque, por lo que nos comentan, muchos de los aviones se quedan aquí porque dejan de pagar el uso de suelo durante mucho tiempo. Y pagar suelo en un aeropuerto es carísimo, o sea, de verdad muy caro. Entonces, dejas de pagarlo tal vez un año, tu deuda se acumula tanto que te conviene mejor irte, o sea, de que fugarte, abandonarlo. Entonces, tal vez sea una historia así. Imagínense, un cantante muy famoso, ¿no? Tenía su avioncito bien pro, de la nada el brother se endeudó, ya no tuvo para pagar el uso de suelo y dijo, me voy a Panamá, me desaparezco y aquí dejo mi avión en Toluca. Puede ser la historia. ¿Ustedes cómo creen que haya llegado un avión así, tan lujoso, tan hermoso aquí? ¿Y por qué no lo han vuelto en chatarra todavía? ¿No tienen esperanza aún? ¿Regresará el cantante de bachata olvidado por él? No, es que en este avión miren, hasta los asientos de los pilotos son color menta, color pistache. No, el dueño de este tenía mucho swag, o sea, son de alfombra color menta. Y es que sí, las casas de por ahí de los 60s, 70s, que eran así lujosas, tenían totalmente este estilo. La forma de los asientos, los materiales, los colores. Sí, este avión, yo me imagino que es como de los 60s, 70s, era de alguien con muchísimo estilo. Pues esos dos aviones son los únicos en los que se puede entrar. Ya el resto, pues son prácticamente chatarra. Sí, ya están como bien deshechos. Miren este. ¡Guau! Este sí, miren, ya le quitaron su ala, ya le quitaron su hélice frontal, ya las llantas fueron. Este otro de plano ya lo usan de almacén, miren, como de llantas. Ya de igual manera le quitaron sus turbinas. Y ya todos estos pequeñines que estamos viendo, estos ya eran de uso completamente privado. Este de aquí, yo pensé que era un avión militar, porque de lejos parece ser como verde militar, pero ya preguntando y ya acercándome vi que no, simplemente lleva mucho tiempo aquí y pues ha ido como perdiendo la tonalidad hasta regresar un poco al... ¿Qué es esto? Como color, como metal. Casi. Y este sí, miren. ¡Guau! Puro metal sólido. Cerca de 20 toneladas que solían estar en el aire y ahora no hacen nada más que descansar en el cementerio. Y como dato curioso, Calen, es muy normal que los aviones en la parte trasera traigan una plaquita donde te dice el modelo, su número de serie y así pueden fácilmente ser identificados. Miren, yo no sabía eso, que tenían placas los aviones. Este avión era de Estados Unidos, chequen. Ahí está, United States of America. Y nos dicen que era un avión de carga que se puede identificar muy fácilmente por dos factores. Uno, la puerta enorme, masiva, que claramente, pues eso para un humano muy mórbido o para paquetes. Y las rejas de protección en las ventanas. Este está de verdad masivo, creo que es el más grande que está aquí. Miren cómo se operaba por dos masivas turbinas. Guau y más guau.
Pues bueno amigos, con esto concluimos con este video. ¿Sabían ustedes de la existencia de los cementerios de aviones? Yo la verdad no tenía ni la más mínima idea de que esto existiera y es una locura que existan en todos los aeropuertos. Coméntenme si les gustaría saber más cosas sobre aeropuertos, sobre todo este mundo. ¿Alguien viendo este video tiene contactos para grabar más de este tipo de videos? No duden en escribirme. Como siempre nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós avión y adiós Pimpollo, que descansa en paz en el cementerio con los aviones.